figure, make, menstrual, run. Hola, ¿qué tal? Amigos y amigas del software libre. Espero que todos estupendamente cuando comenzamos una nueva edición, la número 3, empezando desde cero, de Compilando Podcast. Volvemos al formato habitual después de la pasada edición con formato especial dedicado al mundo de los servidores privados. Volveremos a tocar este tema en posteriores ediciones de Compilando Podcast a petición de muchos de vosotros, oyentes del programa, a los que agradezco, como siempre, vuestra audiencia y participación. En la edición de hoy tendremos a uno de los grandes divulgadores del software libre, Lorenzo, el atareao, que desde hace muchos años nos arroja luz con sus tutoriales y recomendaciones a través de su blog y ahora también desde colaboratorio.net. Por cierto, quiero agradecer muy especialmente a Colaboratorio, sitio de referencia en el software libre en español, sus menciones a este podcast y el cariño con que It's Milan nos trata para que conozcáis nuestros contenidos. Gracias, compañeros. Y cuando este podcast esté en el aire, apenas hará unos días que habrá visto la luz una de las noticias con más repercusión de los últimos meses en la esfera GNU Linux. Ubuntu abandona la convergencia y dejará Unity a la comunidad para instaurar GNOME o Genome, permítanme llamarle así, como escritorio oficial de la distribución. Un movimiento de esta índole tiene y va a tener múltiples repercusiones que intentaremos analizar brevemente en el apartado La noticia de esta nueva entrega de Compilando Podcast. Sin duda alguna, la presencia del atareao en nuestra sección Algo Alguien, un usuario notable y fan de Canonical, y la noticia que también giran alrededor del anuncio de Mark Zuckerberg, hacen que esta edición de Compilando Podcast tenga como gran protagonista a Ubuntu. Hechas las presentaciones, si nos acompañas, entramos ya en materia. Algo, alguien. Nuestro apartado Algo Alguien está de nuevo ocupado por alguien que firma su blog como Lorenzo Carbonell, alguien que lleva más de una década en GNU Linux compartiendo con la comunidad y realizando aplicaciones libres, además de contándonos cómo lo hace y ayudando a quienes quieran sumarse a ello. Alguien que reúne en su blog la que probablemente sea una de las mejores recopilaciones de tutoriales de cosecha propia sobre Ubuntu. Ese alguien que hoy protagoniza nuestro apartado es el atareao. ¿Quién no ha recurrido en más de una ocasión a algún tutorial de Lorenzo para instalar esto o aquello en nuestra distro? ¿O quién, buscando la solución a un error que le arroja el sistema, no se ha encontrado con un tip del atareao? En los últimos meses podemos seguirle también a través del supergrupo de Telegram Ubuntizados, además de en su siempre referente blog atareao.es. La presente entrevista se grabó días antes del anuncio de Ubuntu de abandonar Unity y la convergencia, por lo que echarán de menos alguna referencia al asunto. Esto no opta para que haya sido interesantísimo, como siempre, lo que Lorenzo nos tiene que aportar, en esta ocasión bajo el formato de la entrevista. Para Compilando Podcast es un honor contar con la presencia del atareao. Pues como decíamos, vamos a conocer un poquito más hoy quién es el atareao. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora y del lugar del planeta donde nos oigan, Lorenzo. Hola, buenos días, Paco. Bueno, pues la primera pregunta es obligada casi. ¿Quién es el atareao? Bueno, pues mi nombre es Lorenzo. Soy de profesión y de estudios ingeniero industrial, trabajo por cuenta ajena desde hace pues casi 20 años ya y vivo en Silla, en Valencia. Y Lorenzo, ¿por qué el atareao?
Bueno, pues a ver, esto es una cuestión de... Surgió en el trabajo hace, pues yo te diría que unos 10 años más o menos, que es más o menos cuando empecé a publicar yo en el blog que ahora llevo. Y fueron mis compañeros que siempre me decían que estaba muy atareado y a partir de ahí pues se quedó eso. De ahí empecé con el blog y se quedó el nombre. Y a juzgar por la cantidad de artículos que nos brinda Lorenzo, el atareado, sigues muy atareado, ¿verdad? Pues sí. Lo- Bueno, pues eso está bien porque te lo agradecemos. La comunidad de GNU Linux te lo agradece. ¿Desde cuándo en GNU Linux, Lorenzo? Pues mira, yo he estado repasando más o menos cuando empecé con esto y me he dado cuenta que desde siempre vengo dándole, orbitando alrededor de Linux. Yo creo que fue en la universidad cuando toqué por primera vez Linux, en 1995, en una asignatura que teníamos que era radioisótopos y sus aplicaciones. Y nos sentó el profesor delante de un terminal en la universidad y nos dijo, aquí tenéis un terminal, esto no recuerdo si era Linux o era Unix, es igual, y allí nos puso a enfrentarnos a un terminal con sus comandos y sus órdenes que prácticamente ninguno sabíamos nada. Nos dio así unas pequeñas nociones, pues cambiar de directorio, listar un directorio y poco más. A partir de ahí ya me picó la curiosidad y compré unos CDs de Slackware, que en aquella época los compré, y luego posteriormente ya me pasé a Mandriva y SUSE. Todo eso en el entorno entre el 95 y el 2000. A partir del 2000, pues lo dejé y no fue hasta 2008 cuando conocí Ubuntu. Y Bueno. Ubuntu de la mano de la mano en la versión de Intrepid Ibex. Bueno, Lorenzo, has hecho un recorrido bastante parecido al que hemos hecho todos los que llevamos ya como 20 años en este mundo de Linux, y las distribuciones nos suenan mucho, además, a los que llevamos, ya te digo, pues 20 años en este mundo. Más o menos ese recorrido. Mandrake casi siempre está ahí como referente y SUSE. Precisamente de distro quería hablar, porque sabemos que Ubuntu es tu distro de cabecera, pero de ella hablaremos más tarde y largo y tendido. Pero ¿por cuáles otras distros has pasado de las que ya nos has apuntado, o otras que tengas instaladas también actualmente? Pues, a ver, las dos que te he comentado fueron un tiempo que las probé, pero no continué con ellas. Luego, básicamente, siempre he utilizado Ubuntu como distribución. En este último año, quizá finales del año pasado y comienzos de este, ha sido cuando he empezado a probar otras distribuciones, pero siempre he vuelto a Ubuntu. A ver, he probado Linux Mint o Linux Mint, pero yo creo que estuve unos 3 meses o 4 meses con ella y lo dejé, porque al final me di cuenta que era un Ford de Gnome y que no aportaba mucho más, por lo menos a mí, ¿eh? Siempre hablo de mi experiencia personal. Luego he probado otras distribuciones como Elementary o Solux, pero siempre vuelvo a Ubuntu. Y también he probado en lo que es Roll Release Manjaro, pero no te sé decir si llegué a estar una semana o 2 semanas y volví a instalar Ubuntu. Pues ahora sí que la pregunta también es obligada. ¿Por qué Ubuntu? Pues sobre todo por la facilidad y tanto la facilidad en su utilización como la facilidad que ha puesto Canonical para desarrollar aplicaciones. La plataforma Launchpad es una plataforma espectacular para eso, para desarrollar aplicaciones para que la pueda utilizar cualquier usuario. Yo he estado repasando desde cuándo está Launchpad disponible y me he dado cuenta que en 2004 ya estaba disponible y en esa época ni siquiera existía GitHub. Hoy por hoy es el referente en lo que a distribución distribución a software libre se refiere. Y dentro de la jerga que se utiliza por parte de los desarrolladores de Ubuntu, ilústranos un poco qué es exactamente el Launchpad, qué es un Unsider y esas palabras que oímos entre vosotros, los desarrolladores de Ubuntu. A ver, Launchpad es lo que hay detrás de los repositorios PPA
que seguro que, vamos, que conoce todo el mundo. Lo que te aporta es tipo GitHub, pero muy orientado hacia Ubuntu. Lo que pasa es que últimamente tenía incluso sus propias herramientas. En lugar de utilizar Git para hacer el control de versiones, utilizaba Bazaar y historias de estas. Poco a poco se han dado cuenta, o pienso yo que se han dado cuenta, que lo mejor es utilizar herramientas que utilice todo el mundo, y creo que van virando en ese sentido. En cuanto al tema de los insiders, esto fue algo que surgió con el teléfono, con Ubuntu Phone. Hicieron un pequeño grupo, no sé si éramos 20, que nos desplazaron a Londres para presentarnos el teléfono, y eso fue lo que surgió con el tema de los insiders que dices. Y Lorenzo, sabemos que no solamente desarrollas aplicaciones para Ubuntu, aunque principalmente sean estas las aplicaciones que desarrollas. Algunos de los que están empezando en el mundo de la programación se preguntarán, ¿y quién mejor para decirlo que Lorenzo, que sigue desarrollando y ha desarrollado ya un montón de aplicaciones y con esa capacidad que tiene de contárnoslo y de comunicárnoslo a través de su blog? ¿Cuáles son tus herramientas preferidas para el desarrollo? ¿Qué lenguajes, IDEs utilizas? A ver, yo como IDE, ahí he dado más vueltas que con el tema de las distribuciones. Como casi todos, creo yo. Ahí, sobre todo, empecé desarrollando aplicaciones en Java, que las hemos utilizado, que las he utilizado en el trabajo, porque hicimos un entorno colaborativo entre todos los que estábamos allí. Montamos un servidor MySQL y en base a eso hicimos 3 o 4 aplicaciones en Java. Entonces empecé a utilizar Eclipse y NetBeans. Eso como entornos de desarrollo realmente potentes. Luego, desde que he aterrizado el Linux y desarrollo para Linux, empecé con Genie, que es básicamente la que más he utilizado, y en estos últimos años me he pasado a Atom y en estas últimas semanas a Sublime Text, que yo creo que se va a quedar conmigo durante tiempo. En cuanto a Android, que es el otro entorno para el que desarrollo, utilizo Android Studio. Al fin y al cabo has vuelto a Eclipse con Android Studio. Bueno, Eclipse ahora, o sea, Android Studio ahora utiliza JEdit, ¿no? Sí. Sí, pero digo que en sus orígenes, Exacto. como era prácticamente un for de Eclipse, pues me ha resultado curioso lo de Android Studio, que siempre se dice que es la mejor herramienta para trabajar en aplicaciones Android, ¿no? Bueno, yo, desde luego, para mí es lo más sencillo y rápido, vaya. En cuanto a Sublime Text, muchos plugins. No estoy utilizando muchos. Los propios que utilizo para Python y poco más. Poco más. He intentado algo con Markdown, pero no. Solamente, pues no lo sé, no te sé decir, pues a lo mejor 5 o 6, no mucho más. Tampoco me gusta sobrecargar mucho el entorno de desarrollo. ¿Y por qué lenguajes se mueve generalmente, Lorenzo? Pues a ver, yo básicamente estoy utilizando Python y Java para las aplicaciones de Android. Últimamente sí que he tonteado un poco con Bala, porque me parece muy sencillo de implementar, vaya, al estilo de Python, y tienes la ventaja de que luego las aplicaciones pues corren mucho más rápidas que con Python. Hace poco comentamos, y se comentó en muchos foros de GNU Linux, la idea no novedosa, pero novedosa sí en su blog de Lorenzo, de las donaciones. ¿Cómo va el tema, Lorenzo? La gente en el mundo de GNU Linux a veces parece que le cuesta muchísimo pues colaborar con diferentes proyectos. ¿Cómo lo ves desde tu perspectiva? Pues mira, el tema de las donaciones surgió porque no me gustan los anuncios. O sea, me molesta mucho entrar en una página y ver anuncios. Entiendo que la gente se tiene que financiar porque al final el hosting pues vale un dinero. Yo creo que los números que tengo puestos en la página son más o menos lo que nos puede costar a cualquiera de nosotros el hosting. Cada uno que dé o que aporte lo que quiera. Yo os puedo asegurar que le dedico muchísimo tiempo a esto, y lo único es pedir un dinero para hosting, y luego el otro es un dinero para orientar
hacia dónde quiero o hacia dónde queréis que desarrolle, porque a mí me da lo mismo hacer unas cosas que otras, yo disfruto programando. En cuanto a los ingresos que pueda haber recibido para el tema del hosting y para el tema de las aplicaciones, para el tema del hosting, el año pasado no llegué a cubrirlo. Yo creo que me quedé a un 70%, un 80%. Y este año, pues poco. No te sé decir ahora mismo cuánto llevamos o cuánto llevo. Lo que sí que te puedo decir es que es necesario anunciar continuamente el tema de las donaciones para que haya donaciones, porque normalmente la gente no va a esa página. Pero sí que donan tanto nacionales, tanto españoles como hispanoparlantes e incluso gente de otros países también donan. Incluso te diría que más, o sea, proporcionalmente, teniendo en cuenta que tienen un problema lingüístico, dado que no hablamos el mismo idioma, pero incluso donan más proporcionalmente que hispanoparlantes. En cuanto a tu experiencia precisamente con las donaciones, ahí quería comentar contigo el mundo del software libre, como decía antes, es un poco reacio muchas veces a donar, no solamente a donar, sino a colaborar de cualquier manera, a pagar por una aplicación, a pagar por software. Estamos acostumbrados a pagar por hardware, a veces bastante caro y en algunas ocasiones, si queremos que sea específico, que tengamos todas las garantías de que funcione software libre en GNU Linux, pues a veces es bastante caro, pero somos demasiado reacios a pagar, a donar y a colaborar con el software, con el desarrollo de software. ¿Por qué crees que es esto, Lorenzo? ¿Y qué alternativas crees tú que hay? No solamente la donación, ¿qué alternativas crees desde tu punto de vista que hay para sufragar los gastos que supone la realización de costosos muchas veces y laboriosos proyectos de software que a veces no solamente implican a una persona, sino a equipos completos? Pues, a ver, yo creo que tiene que ir, sinceramente, por la vía de la donación. Lo que pasa que la gente tiene que sentirse implicada en lo que representa el software libre. Eso por un lado. Y por el otro lado es el tema de las administraciones públicas o los organismos que deben de orientarse hacia este tipo de software o hacia este tipo de entorno de trabajo. Efectivamente, hablábamos precisamente en anteriores ediciones de Compilando Podcast sobre ese particular y seguiremos haciéndolo sobre el software de las administraciones públicas, que sería un software con doble valor, el de el precio al que se implementa ese software y el mantenimiento de ese software, sensiblemente muchísimo más económico que el software privativo, y el doble valor de que mientras se desarrolla y se pule ese software en diferentes versiones se va a poder utilizar por la ciudadanía, que al final que al final es la que paga ese software a través de sus impuestos y va a estar utilizable para ellos. Un doble valor que, bueno, los políticos de momento pues ya sabemos cómo son, de lo que van, y no están entrando en prácticamente ninguna administración. Poquitos ejemplos hay, desafortunadamente en algunos cuaja más que en otros. Bueno, Lorenzo, quería, para ir concluyendo y no alargarnos demasiado, saber desde qué blogs o canales diferentes has estado presente o estás en la actualidad en la difusión de Linux y de software libre. Bueno, pues yo, evidentemente, a través del blog del Atareado, ese es básicamente el canal que estoy utilizando para escribir artículos y para promocionar lo que voy haciendo y darlo a conocer. Hace un par de meses, con la aparición de colaboratorio.net, he escrito un par de artículos. Tengo pendiente continuar estoy escribiendo artículos sobre Git y tengo pendiente continuar con esa serie y luego pasar a una serie para desarrollar aplicaciones, o sea, para escribir artículos sobre cómo desarrollar aplicaciones para Gnome o para Linux, en fin. Esos son principalmente los dos canales. Luego llevo tiempo ya dándole vueltas a la idea del podcast, porque me parece una idea
una solución muy cómoda y muy potente para dar a conocer pues Linux entre todos los usuarios. Yo creo que somos bastante, ¿cómo diría yo? Bastante perezosos a la hora de leer, y a la hora de escuchar es mucho más cómodo. Puedes estar haciendo otras actividades y creo que es una manera de promocionar o promocionar o mejorar la difusión de Linux. Pues sería fabuloso realmente tener a Lorenzo el atareado también en los podcasts sobre GNU Linux, que somos poquitos, que afortunadamente parece que ahora en este año pasado y en este que apenas ha comenzado, pues nos estamos uniendo más y sería una gran noticia tenerte con nosotros, Lorenzo. Sí, no, la verdad, hace 2 o 3 semanas estuve hablando con Ángel de YouGeek y me estuvo comentando lo mismo. Y lo que pasa es que no termino de ver el formato o la idea de cómo hacerlo. Pero bueno, todo es ponerse. Pues nada, desde Compilando Podcast te animamos a ello, porque sería una gran noticia. Te seguimos a través de la Tareao, por supuesto, y también a través de esa página de referencia, que es ese sitio de referencia que es colaboratorio.net. Y en cuanto a aplicaciones, ¿por dónde vas? Si nos puedes adelantar a los desarrollos que tienes ahora entre manos, Lorenzo. Pues, a ver, sobre todo ahora mismo tengo como prioritario mejorar el desarrollo de uText, que es un editor de texto orientado hacia Markdown. Uno de los lectores del blog me estuvo pasando unas ideas de cómo mejorar la interfaz estéticamente, que yo creo que va a quedar espectacular, pero no le he podido dedicar todavía suficiente tiempo. Ese es uno de los proyectos que tengo entre manos. Y luego el otro que le quiero dedicar tiempo porque me parece muy interesante, aunque ya existe una variante que es KDE Connect para conectar Android con el escritorio, pero me gustaría hacerlo para Gnome, porque fui a instalar KDE Connect y me encontré con que quería instalarme no sé cuántas mil librerías de KDE, o bueno, Qt, que claro, yo en mi escritorio prácticamente no tengo nada. Pues sería bienvenido, incluso para los que usamos esa gran herramienta que es KDE Connect en GNOME o en Genome, pues sería bienvenido también esa implementación para escritorios GTK. Lorenzo, muchísimas gracias por haber compartido este tiempo con nosotros. Te seguiremos muy de cerca en tu blog, te seguiremos muy de cerca a través de Colaboratorio con tus aplicaciones y pendientes, muy pendientes de oírte también a través de los podcasts. Ánimos con esa idea. Muchísimas gracias y ha sido un honor tenerte en Compilando Podcast. Muchas gracias, Lorenzo. a ti, Paco. La verdad es que te sigo tu podcast, al igual que sigo otros como el de Yoyo Fernández o el de Juan Febles, y parece que estáis haciendo un trabajo espectacular para el tema de la difusión de GNU Linux entre aquellos que lo conocen y los que no lo conocen. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ti, Lorenzo, el atareado. Un honor haberte tenido y seguiremos en contacto para que visites en posteriores ediciones también Compilando Podcast. Gracias, Gracias Lorenzo. a ti, Paco. La noticia que más revuelo ha armado en los últimos meses en el mundo del software libre y de GNU Linux hace apenas un día que ha saltado cuando se edita este podcast. Y es que Mark Sutherland, fundador y líder de Ubuntu, anuncia que la distribución abandona la tan controvertida convergencia y deja de lado la producción de Ubuntu Phone, además de que el desarrollo de Unity se congela pasando a manos de la comunidad y dejando como escritorio por defecto para la próxima LTS a GNOME 3 o Genome 3, permítaseme llamarlo así. Ahí es nada. Todos los medios de la blogosfera y de fuera de ella, algunos generalistas, se han hecho eco de la bomba que soltó Saddleware en Ubuntu Unsigned. ¿Qué implicaciones tiene esto? ¿Hacia dónde camina la distro de Canonical? ¿Supone esto una regresión?
Muchas son las preguntas que circulan por Twitter, Telegram, de desarrolladores, usuarios, antagonistas y simpatizantes. En el estado actual de las cosas, los miembros del staff de Ubuntu, como es habitual en todas las corporaciones, se cierran a hacer declaraciones y nos remiten a las notas oficiales a través de los canales habilitados usualmente por Canonical. No nos queda más que hacer un particular análisis que arriesga algunas conjeturas. Lo primero que debemos considerar es que Canonical es una empresa con ánimo de lucro y por lo tanto no podemos ponerla en el mismo ámbito que una pequeña distribución basada en ella o heredera de otras que también nos llegan como hijas de, por ejemplo, Red Hat o SUSE. Tampoco podemos medirla del mismo modo que otras más de mantenimiento comunitario, aunque Ubuntu tenga una espectacular comunidad y la propia comunidad Linux esté operando también en su fondo, al igual que en la de todas. Quedémonos, pues, en que es una empresa tipo Red Hat o SUSE, pero como en otros ámbitos del comercio y la industria, cada cual tiene su peculiaridad y Ubuntu tiene las suyas. Para empezar, quien sigue liderando él y los proyectos de Canonical es su fundador, que no es su CEO, Mark Sutherworth. Esto hace que la empresa tenga una gran parte de la impronta del multimillonario sudafricano, osado, adinerado, con posibilidades de probar y experimentar hasta viajes espaciales, enamorado de la tecnología y del open source y muy dueño de equivocarse, como todos los humanos. Al menos eso conocemos de su cara pública, no tengo el gusto ni necesito conocerla privada, y eso, a mi modo de ver, se refleja en Ubuntu. A diferencia de otras empresas de open source, Ubuntu no se ha cerrado casi en exclusiva a la infraestructura de datos de empresas y de sus data center o servidores y CPDs. Ubuntu ha querido ir más allá y se ha adentrado en el teléfono. Ha ido más allá que nadie en Linux, en el Internet de las cosas, y ha probado muchísimos artículos como la convergencia con el convencimiento de que iba en el camino correcto. No creo que nadie emprenda nada a sabiendas de que va a fracasar. En muchos aspectos Ubuntu ha triunfado. En otros ya venía siendo evidente que no. Verbis gratia, el Ubuntu Tax, del cual hace ya algunos meses que se anunciaba su congelación. Con respecto a Unity, las cosas se puede decir que no iban mal. Ha ido siendo cada vez más usable. A mí me gustaba, pero he de decir que lo convertía casi en un Genome más. Y poco a poco fue ganando adeptos y funcionando mejor a cada versión. Pero era un proyecto para la convergencia, un aliado de Mir que también se ha anunciado que se va al garete. Se anuncia igualmente que se vuelve a Genome, o GNOME, como quieran decirle. Y sí, digo que se vuelve porque aunque algunos han querido ver un movimiento raro optar por un escritorio que está directamente sujeto de la mano de Red Hat, a otros nos parece el camino natural, porque conocimos Ubuntu con Genome 2 y ello nos llevó a Genome Shell como camino natural, aunque disrupto por lo drástico del cambio que se produjo en los primeros tiempos y hasta la llegada de las extensiones. En mis máquinas no suele faltar un Ubuntu, por facilidad y ser un mecanismo para pruebas y maquinaciones de cosas que en otros no funcionan o hay que dedicar ímprobos esfuerzos para hacerlas correr. En una de ellas, la LTS, tengo montado un Unity y en la otra, Ubuntu Studio, tengo Genome, por lo que soy de los que celebran la vuelta de esta distro a GTK después de sus devaneos con Qt. También en mi VPS tengo Ubuntu Server, por lo que sigo de cerca la distro de Canonical, aunque mi cabecera sea desde hace tiempos Antergos. Muchos se alegran, otros denostan de nuevo a Ubuntu, que a veces no tiene el respeto que su aportación al software libre merece, y los más nos quedamos algo confusos y expectantes ante esta noticia. Pero no perdamos de vista lo que decíamos al principio de esta editorial. Ubuntu es el producto comercial de una empresa, Canonical con todas sus particularidades, y desde finales del 2015 está anunciando su intención de cotizar en bolsa. Y como empresa que es, sondea la capacidad de sus futuros inversores.
Hay que presentar un balance lo más lustroso posible y en el debe de la cuenta de resultados del 2015 lastraban los números rojos densos de Ubuntu Phone, al igual que en el 2016 junto con Ubuntu Tax y la convergencia, que casi es el mismo saco. A ello estaba íntimamente ligado Unity y Mir. Y del lado azul de los números estaba todo lo que oliese a nube y a Internet de las cosas. Un día después de esta declaración de intenciones de Mark Sutherland, ya se oyen fundados rumores de recorte de la plantilla de Canonical, y estos vienen del lado de los proyectos que se abandonan. Así que todo esto tiene todo el tufo de una puesta de gala vía vestido de novias llamado balance para la salida a bolsa de Canonical. No opta para nada que Ubuntu siga siendo una gran distro, muy recomendable y con un pasado de aportaciones a la comunidad de GNU Linux impresionante y que deseamos y esperamos que siga. Pero business are business, amigo mío. Y así hemos llegado al final de esta edición de Compilando Podcast. Una edición que ha protagonizado Ubuntu en la figura del atareado y con la noticia sobre su nuevo rumbo. Pero el principal protagonista de este podcast eres tú, amable oyente. Y para tu participación en él tenemos habilitado para ti los comentarios en las plataformas Spreaker, iVoox y YouTube. También el correo electrónico compilandopodcast@gmail.com. Y como novedad queremos facilitar el acceso a los contenidos y vuestra participación a través de nuestro sitio web compilando.audio. Este es el nuevo sitio de Compilando Podcast, un sitio web donde tendrás fácil acceso a todas las ediciones del programa, así como los medios de contacto, participación y suscripción. Visítanos en compilando.audio y si te gustaron los contenidos del podcast, suscríbete para estar al tanto de las últimas novedades de Compilando Podcast. Recuerda, compilando.audio. Y tu suscripción es nuestro premio y nos ayudará a ir creciendo y mejorando los contenidos del espacio con tus aportaciones. Suscríbete a través de compilando.audio. Gracias por participar. Recuerda que todos los contenidos que has oído y todo el podcast están bajo licencia Creative Commons, incluyendo también la música y sintonías que puedes encontrar en las magníficas webs de incompetence.com y musopen.org. Puedes oírnos en iVoox, Spreaker, iTunes, YouTube y en el nuevo sitio compilando.audio. Hasta la próxima entrega de Compilando Podcast. Gracias por la atención y que seáis felices usando mucho y buen software libre, que lo hay en abundancia. ¡Hasta luego!